Buen día, hermanos. Quería que veamos la tercera parte de la fe de Abraham, que nos encontramos estudiando en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy vamos a estudiar los versículos 17 al 19. Anteriormente, en los versículos 8 al 16, vimos la fe de Abraham obedeciendo a Dios, saliendo de la nación donde él vivía a una tierra desconocida. Esa fe le llevó a salir aun cuando no sabía a dónde iba, no tenía un rumbo fijo. No sabía si era un lugar bonito, no sabía si iba a tener sus necesidades personales cumplidas, pero su fe lo llevó a obedecer y a salir a una tierra desconocida. Por eso su fe se manifestó en obediencia y confianza, habíamos visto. Pero también su fe le llevó a habitar como extranjero, sabiendo que la promesa que Dios le había dado tenía un cumplimiento celestial y no tan solamente terrenal. Por eso él vivió como extranjero, esperando habitar una ciudad no hecha por hombres, sino una ciudad construida por Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso decimos que su fe lo ayudó a mirar más allá de la muerte. Por eso también su fe se manifestó en esperanza. Su fe también en los versículos 11 y 12 lo llevó a creer en lo imposible, pero algo real porque Dios lo había prometido, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y Pablo dice que él sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que él había prometido, y esto era un hijo. Dios le prometió un hijo y él tuvo que esperar 25 años para ver ese cumplimiento. La fe de Abraham se forjó esperando, fue paciente y al fin recibió lo que Dios le prometió. No se debilitó, dice Pablo, sino que se fortaleció. Por eso creo que su fe lo llevó a acercarse más a Dios y a conocerlo más a Dios. En los versículos de hoy, dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vemos en estos pasajes la prueba más difícil que tuvo que enfrentar Abraham. Y él no demoró en cumplirla. Aun cuando era muy difícil de hacerlo, él se apresuró. Dice, el relato lo encontramos en Génesis 22. Y el versículo 3 del capítulo 22 de Génesis dice que salió muy de mañana para cumplir lo que Dios le había pedido. Por eso él mostró que estaba decidido, no dudó. Quizás daríamos más vuelta, pero Abraham salió para obedecer a Dios, aunque eso era sacrificar a su hijo. Por la fe Abraham creyó que Dios levantaría a Isaac de entre los muertos, y esos son signos de una fe fortalecida con la experiencia y fortalecida con el conocimiento de Dios. Abraham sabía que si sacrificaba a su hijo, eso no iba a anular las promesas de Dios. No podemos imaginar los sentimientos de Abraham en esos 3 días de caminata, al subir al monte y al ver a su hijo atado en el altar. Esta prueba de fe duró desde que Dios le hizo este pedido a Abraham hasta que el ángel del Señor le impidió que lo sacrificara. Y la fe lo sostuvo en una prueba tan dolorosa. Por más que Abraham no mostró dudas o no mostró el deseo de no cumplir la voluntad de Dios, no debemos pensar que no fue algo doloroso y terrible para él pasar por este momento. Abraham obedeció y él cumplió lo que Dios le había pedido. Y si no fuera por la intervención de Dios, Isaac habría sido sacrificado en aquel altar. Por eso Abraham mostró que amaba a Dios por sobre todas las cosas, incluso ese amor tan grande que le tenía a su hijo. Él mostró una fe inconmovible. Pero la fe de Abraham no fue una fe ciega, y eso lo vemos en la expresión que dice, el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia.
Pablo también lo menciona en Romanos 9:7 y acá, como leímos en Hebreos 11:18, en Isaac era la promesa. Sobre él estaban las promesas, no era en otro. No es que Abraham pensaba, bueno, y si sacrifico a Isaac, quizá Dios me dé otro, no. Su fe estaba en esa promesa de Dios, se fortaleció con la palabra de Dios. Por eso él no iba a dudar de la palabra de Dios. Por eso el versículo 19 también dice que la fe de Abraham lo llevó a confiar en el poder de Dios, pensando que era poderoso para levantarlo de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Pensando en eso. Quizá cuando nosotros somos probados, cuesta que actúe la fe. Empezamos a pensar en cómo podemos resolverlo por nuestros propios medios, en vez de pensar en cómo Dios puede resolver o cómo Dios nos puede ayudar en ese momento. El autor señala cómo Abraham volvió a recibir a Isaac de entre los muertos, en un sentido figurado, porque ya podía ser contado como muerto. No es que Abraham amagó con sacrificar a su hijo, ya era una realidad, pero él fue rescatado, él fue reemplazado. Abraham pudo experimentar el poder de Dios en su vida. Él pudo experimentar, como vimos en los versículos 11 y 12 de Hebreos, que de él, un hombre casi muerto, Dios pudo obrar y dar vida a un hijo. Ese mismo Dios era poderoso también para levantar a su hijo muerto de aquel lugar. Él pudo mostrar esa confianza cuando les dijo a sus criados cerca del cerro, aquel donde iba a ser sacrificado Isaac: permaneced aquí mientras yo y el muchacho vamos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Génesis 22:5. Abraham creyó en algo que nunca había sucedido, que alguien resucite de los muertos, pero él sí creyó que de alguna manera Cristo iba a ser muerto y resucitado en un futuro. De alguna forma lo vio. Por eso el Señor dijo en Marcos 8:56: Abraham, vuestro padre, porque le estaba hablando a los judíos, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Y en Gálatas 3 el apóstol Pablo aclara cómo la promesa a Abraham, cuando habla de la simiente, habla de Cristo y no solamente de Isaac. Por eso la fe de Abraham lo sostuvo en un momento difícil, y por más difícil que sea, él se mantuvo firme, confiando en la fidelidad de Dios y en el poder de Dios. Es así como Dios prueba nuestra fe. Es un hecho, porque nuestra fe tiene que crecer. Es una realidad para todo creyente que experimente el proceso de la prueba. Dios sabe cómo probarnos. No a todos nos prueba de la misma manera. Si leemos algunos versículos, dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Salmos 26:2: examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Salmos 139:23: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Dios nos prueba para ver lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros mismos nos demos cuenta que hay en Él. Él quiere que veamos cómo es nuestra obediencia, si es en épocas de alegría o es también en épocas de tristeza, si es en épocas de abundancia o es también en épocas de escasez. Que podamos pedirle con valentía: Señor, aumentanos la fe, para que Él nos pruebe. Por lo tanto, confiamos en el poder de Dios, confiamos en su fidelidad, confiamos en sus promesas. Que el Señor nos ayude a pensar en esta fe que tuvo Abraham y que podamos realmente replicarla en nuestras vidas, que se pueda ver reflejado en nosotros cómo confiamos en Dios incluso en momentos difíciles, y que sea el deseo de cada uno de nosotros que nuestra fe siga creciendo.